Yo intentaba prepararte un juego de palabras en el estilo, ¿estás satisfecha de tu felicidad o estás feliz de tu satisfacción? Y gran pregunta. Y me dije a mí mismo que es ridículo. Otra vez jugamos con las palabras. Tú sabes bien que la terapia akáshica es la única terapia que busca la huella bioenergética. No hay nada que ocurra en el humano que no deje o no provenga de una huella bioenergética. Algunos, los ecologistas, buscan la huella de carbón, nosotros la huella bioenergética. Ejemplo, tú preguntas a una persona, ¿estás satisfecho? ¿Y en qué sentido lo preguntaste? ¿De tu comida? ¿Satisfecho sexualmente? ¿Satisfecho de tu vida? En realidad, vos querías decir, ¿estás feliz? Pero empieza una menjuje, se dice así, menjuje, en la cabeza de la gente, donde no tiene definición de la felicidad, tampoco del amor y de la mayoría de las cosas importantes. Y satisfacción, sí, creemos saber lo que es la satisfacción. Teníamos hambre, comemos, estamos satisfechos. Es el primer concepto elemental del bebé recién nacido. Llora antes, toma la mamadera, está satisfecho y se duerme. En realidad, vamos a observar bien la diferencia entre los dos. Nosotros consideramos la satisfacción como un impulso que viene esencialmente del cuerpo neurótico, es decir, que es un impulso, no digo autodestructor, pero es un impulso a veces muy superficial. Buscamos satisfacción de tener el coche más lindo del barrio, de tener un reloj más caro que el de nuestro jefe, la satisfacción de una relación sexual, etc. ¿Y dónde está la felicidad en todo este? Por lo contrario, nos preguntamos ¿pero estoy feliz de mi vida? No. ¿Pero estoy satisfecho de lo que tengo? Sí. Y ahí empieza la gran contradicción. Claro, hay un contrasentido. Estoy infeliz de mi vida, pero satisfecho de todo lo que tengo. Es una ridiculez total. Y ahora sí, yo te voy a dar el medio de diferenciar satisfacción y felicidad. A ver. Interesante. Vos siempre me pregunta un medio, una técnica para saber la diferencia. Mira, imagina un hombre que camina en el desierto desde varios días, ya no tiene agua, y ve allá al fondo, ve un oasis. Al pie de una duna muy lejos, a varios kilómetros, ve un oasis, un lugar de agua, árboles y todo reempieza a vivir, se siente feliz, ya está llegando al borde del oasis, llega al pie de la duna y no había nada, solo arena, porque estaba viendo un espejismo. Imagina la desazón, la frustración, el malestar que tiene esta persona, y ya ve otro oasis a otra distancia y ya no sabe más si es la verdad. Cuando llegamos a una satisfacción, solamente una satisfacción de origen neurótica, esta satisfacción nos da una sensación de frustración. Es decir, lograr lo que queríamos y sentirse frustrado, ya sabemos que era una satisfacción de origen neurótica, no de origen espiritual. Mientras que, imagino un hombre que regresa del trabajo y ve sus niños felices, bien limpitos, comiendo la sopa, y él que sale de una mina donde se mata trabajando para traer su sueldo y siente una satisfacción maravillosa de ver estos niños felices, tranquilos, inocentes, sin imaginar todo lo que el papá debe hacer a kilómetro bajo tierra para traerlo el sueldo. Y este hombre siente una felicidad que le da paz y saciedad interna, y no es una satisfacción, ya es una felicidad de origen espiritual. Resumimos, la satisfacción neurótica destruye, es una satisfacción que deja frustración, es una satisfacción que nos hace buscar más y más y más y nos vuelve insaciable verdaderamente. La otra es mucho más cerca de la felicidad. Ahora vamos a la felicidad. La felicidad, nosotros en terapia akáshica, que venimos de la experiencia del despertar espiritual, yo hablo en mi caso particular, sabemos que no hay felicidad más alta posible que la que se siente en el despertar espiritual. Totalmente. No voy a intentar describirla ahora, yo dediqué un libro completo, Los 20 senderos del despertar espiritual, y es verdaderamente una felicidad molecular, una felicidad
de paz, una felicidad donde no tenemos más que pensar al pasado ni proyectarnos al futuro. Es una felicidad donde todo se unifica en el presente del aquí y ahora, verdaderamente. Por el estado de despertar espiritual, voy a choquear los que lo buscan constantemente, es un estado maravilloso y totalmente inútil para los demás. Maravilloso a nivel personal, pero totalmente inútil para los demás porque es un estado puramente subjetivo. Lo interesante del despertar espiritual es con qué poderes regresa la persona cuando regresa a su vida normal. Ahí se vuelve interesante y vuelve a ser dedicada a los demás. Vamos a bien, no voy a enseñar a descubrir la satisfacción porque ya todo el mundo cree saber todo del tema, pero sí la felicidad. Hay todo un trabajo profundo para hacer para poder alcanzarla y lo llamamos el templo de la paz interior. Observa que la verdadera felicidad de origen espiritual va con paz interior, sino si es neurótico no es felicidad, es una forma de ambición, de satisfacción otra vez de origen neurótica. Neurótica, cuerpo diabólico, espiritual, cuerpo angelical. Es lo que tenemos que recordar. ¿Cuáles son los 4 escalones que permiten de llegar al templo de la paz interior, que es un templo interno, un estado de excitación extraordinario de la glándula pineal, de la kundalini y todo Lo resumo habitualmente así. El primer escalón tiene escrito 3 palabras: misión, vocación, profesión. La persona que no conoce su misión espiritual, no descubrió su vocación y no logra de cerca o de lejos incorporar todo en su profesión, no está pisando el primer escalón. Entonces, unificar misión, vocación, profesión es paso 1, el clave, escalón número 1, digamos. es esencial. Sí. El segundo escalón consiste en descubrir la ley cósmica a la cual está sujeto. No hay ningún libro de leyes cósmicas. Cada persona tiene una ley distinta. Hay que lograr intuirla, hacérsela confirmar. Los terapeutas akashicos son muy entrenados a decir a alguien cuál es su misión y cuál es su ley cósmica. Yo cito siempre mi propio ejemplo. Mi ley cósmica dice maldición, siempre empiezo con la palabra maldición. Maldición sobre quien tiene el poder de ver los frutos del árbol invisible de la sabiduría y no lo compartiría con los demás. Y es una cosa clara. Dejo de hablar en la radio, dejo de escribir, dejo de enseñar, claro, y mi vida viene a pico, en realidad. Y no es un hecho psicológico, sino demostrado para mí. Bien. Entonces, el respeto, el conocimiento y respeto de tu ley cósmica es esencial. Tercer nivel, resolución de todos los conflictos internos y externos. Y aquí la pirámide del equilibrio holístico, que es lo que se enseña en el tercer curso de terapia akáshica, es la herramienta idónea para resolver los conflictos, reencontrar este equilibrio. Y, por fin, estar siempre caminando en los 20 senderos del despertar espiritual, el cuarto escalón, es decir, no haber llegado, ya es el despertar, sino hacer el esfuerzo de estar trabajando sobre sí mismo. Observa la incongruencia. La mayor parte de la gente normal dedican hasta a veces 1 hora a su higiene corporal cada día y ni 1 minuto a su higiene espiritual. No, es un error de creer que liquidemos la higiene espiritual con una oración, un Padre Nuestro. No es cierto. Sería centenas de Padre Nuestro en un estado de conciencia, murmurada a media voz, en ciertas circunstancias, de acuerdo, pero no con un Padre Nuestro hecho rápidamente antes de ir a dormir. No es higiene espiritual, es tradición religiosa. Okay, pero ¿lo llamás higiene espiritual porque es higiene espiritual o práctica espiritual? Es una práctica espiritual que en ciertas condiciones de trabajo preciso puede llegar a ser una higiene espiritual. Pero no ¿Higiene de qué? Higiene del ser bioenergético. Okay. En realidad. Hablamos de higiene espiritual igual higiene del ser bioenergético. Perfecto. Entonces, la persona que respecta estos 4 escalones, es decir, misión, vocación, profesión, ley cósmica, resolver conflicto interno y externo y siempre estar caminando en un trabajo espiritual, esta persona puede prepararse al despertar de la conciencia akáshica y está muy al borde de una cierta felicidad. ¿Cómo se siente alguien que vive verdaderamente de esta forma? Tiene paz interior. No necesita angustiarse del pasado, proyectar el futuro y quemar su presente. Vive aquí y ahora, se siente la persona exacta, en el lugar correcto, haciendo la cosa justa, de la forma idónea y en el momento que convenía.
da paz interior. Alguien que no sigue estos 4 escalones no puede sentir paz interior y no está al borde de la felicidad. Vive una gran angustia permanente. Dejemos de lado las razones, que sea económica, social, claro, laboral, dejemos de lado. Yo hablo de estados internos en realidad. Bien. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en el curso 3 de terapia akáshica? 2 cosas distintas. Primero, en todo este curso 3, enseñamos técnicas diversas de la terapia akáshica. Por ejemplo, alguien que quiere experimentar va a tener un videíto de 18 minutos donde va a estar como en una montaña rusa un poco extraña, donde se mueven canaletas. Pero estas canaletas tienen 2 particularidades. Son generación total nuestra de diseño electrónico. Son basadas sobre el nudo tibetano, es decir, un encaminamiento especial que permite un retorno en el pasado, el presente, el futuro, algo de muy extraordinario. Hemos logrado reproducir el nudo tibetano, pero en diseño animado, verdaderamente en tiempo real, y va con un sonido electrónico programado para actuar en cada uno de los 18 cuerpos de la persona. 18 tramos, 18 cuerpos. O sea, emite distintos tipos de frecuencias. Exacto, sí. Okay. Es decir, que podemos buscar este equilibrio, esta purificación interna, o enseñarlo a otras personas con este recorrido del nudo tibetano. O, mucho más fácil todavía, usar la pirámide del equilibrio holístico, donde podemos meter 38 personas a la vez, y en esta pirámide, sí, trabajando con ella, podemos lograr un equilibrio tanto interno como profesional, que ayuda a tercero, como resolver conflictos, reencontrar este equilibrio entre todos los niveles que necesitamos. Por hay que aprender a reencontrar el equilibrio entre satisfacción y felicidad, porque lo más grave es de no saber si estamos satisfechos o estamos felices. Mira, recuérdense siempre de esta contradicción. Estoy satisfecho de todo que tengo, infeliz de mi vida. Eric, ¿la felicidad no incluiría la satisfacción? De alguna manera, porque parece ser como más abarcativa, ¿no? Sí y no. Si la satisfacción es neurótica, no está en la felicidad, porque ya genera infelicidad, precisamente. Ahora, la felicidad, sí, si ves la satisfacción como un equilibrio entre todo, una paz interior, estás en realidad hablando de felicidad y más que de satisfacción. Por yo distinguí bien la satisfacción neurótica dominada por el cuerpo diabólico, da frustración permanente, quieres más y más, mientras que la satisfacción que tiene un origen espiritual da saciedad y paz interior. ¿Quiere más y más qué, Eric? Mira, un ejemplo... Dame ejemplo. Te voy a dar un ejemplo Dale. concreto. Tenía un señor que vivía lo que llamaba él un hipersexualismo. Bueno, es decir, que quería más sexo y más sexo y más sexo y más sexo. En no más de 3 sesiones pude demostrarle que quería más sexo y más sexo y más sexo porque no tenía amor, no tenía afecto, no había logrado crear algo de afectivo. Claro que se había encerrado en sí mismo, la huella bioenergética mostraba que su chakra del corazón estaba bloqueado, como enfriado, había metido un tapón de plomo encima, porque había sufrido afectivamente, como tanta gente lo ha hecho hasta ahora, y en lugar de intentar de reempezar con el amor, decidió intentar de compensar con el sexo. El problema es que cuanto más tenía sexo, más deseaba sexo, en realidad no por una razón hormonal, sino por frustración. Le hemos trabajado esta huella bioenergética, resuelto el problema del tapón que él mismo había metido en su chakra del corazón por miedo, y reempezó a amar. Te cuento que en 6 meses más o menos se estabilizó con una persona y abandonó el hipersexualismo que tenía. Acá te preguntan si el cuerpo diabólico es el ego. No podemos decir que el cuerpo diabólico es el ego. Es uno de los 18 cuerpos que conforman el ser bioenergético. El ego es una suma casi psicológica de una parte de estos cuerpos. Bien, ahora, vos decís, una persona cuando conecta más con este cuerpo diabólico, siempre hay una sensación de carencia, en definitiva. Y todo lo que vos mencionaste, o lo que podría ser, da la impresión de tener como cierta cuota de adicción también, ¿no? Porque la historia que contaste tiene que ver con adicción. Eso es trasladado, por ejemplo, lo sacaría del contexto sexual, pero pondría, no sé, en el contexto, no sé, de compras.
¿no? También, o sea, absolutamente, sí. Da una sensación de compulsión y de Pero adicción. ahora, en este caso tenemos otro concepto en la terapia akáshica que también está bastante bien atendido con este tercer aparato que se estudia en el curso número 3. Es que es la razón del sufrimiento. Yo creo haber explicado a veces que el sufrimiento, este maldito invento de Dios, ha sido hecho para obligar al hombre a elevar su conciencia en los 7 planos de la realidad, mientras que el defecto que todos tenemos es que evadirlo, propulsándonos, quedando en el mismo nivel de realidad. Resultado, no hay droga, no hay alcohol, no hay cantidad de sexo, no hay placer, no hay dinero suficiente para poder compensar un malestar en realidad. Solamente estamos desplazando la adicción en otro sector. No hay drogado feliz. Y hablamos de todos los tipos de drogadicción, incluyendo el fútbol, incluyendo la religión excesiva, incluyendo lo que es el trabajo, hasta la caridad excesiva puede ser una forma de droga, de drogadependencia en realidad. Todo esto indica el deseo de una persona de huir en el mismo plano de realidad y muestra que no comprendió que el sufrimiento es un invento hecho para huir hacia arriba, es decir, elevar nuestra conciencia en los 7 niveles de realidad y llegar al momento de relativización del sufrimiento, empezamos a comprender por qué sufrimos y entonces no es tan grave, y luego la negativización. Amamos el sufrimiento sin volvernos masoquistas, amamos el progreso que nos ha permitido un cierto sufrimiento en la toma de conciencia. Claro, tenés otra perspectiva del sufrimiento, digamos. Acá te preguntan si tomás fármacos, podrías no ser feliz. Si tomar fármacos... Claro, podría... si tomás fármacos, ¿de alguna manera te aleja de la posibilidad de ser feliz? No, sería un abuso de pretender este tipo de cosas. Es cierto que la felicidad, tal como la definí, está muy bien, muy ligada al nivel de conciencia. Si uno toma fármaco que bajan el nivel de conciencia, uno pensaría que se aleja, pero en realidad, sin cometer ningún ejercicio ilegal de la medicina, si una persona necesita un fármaco, hay una buena razón médica y tiene que continuar de tomarlo. Y punto. Ahora, si esta persona lo toma por razón psicológica y que logra progresar rápidamente al punto de no necesitar esta compensación, es otro tema. Decime, ¿y fanatizarnos en el camino espiritual también no es una trampa? Es una trampa enorme. Observa una regla. Todo está dependiendo de un cierto equilibrio. El equilibrio es la mitad entre las extremidades. Cuando algo tiende a acercarse demasiado de un extremo, tiende a cambiar de polaridad. Un ejemplo, religión musulmana igual de buena que la religión cristiana. ¿Qué pasó con un exceso de religión cristiana? Claro, fundamentalismo. La Inquisición. Sí. ¿Qué pasa con un exceso de religión, de la otra religión musulmana? Bon, yihadismo. Es decir, que cuando tú te acercas de un extremo, la tendencia cambia, la polaridad cambia. Por el justo camino del medio es el mejor. ¿Tú te acuerdas del yin yang, esta maravillosa figura de síntesis entre las dos formas? Aparecen dos espermatozoides que giran, el negro tiene un punto blanco, el blanco tiene un punto negro. La posición idónea en ellos es la línea mediana, porque mira el mensaje del yin yang. La zona negra no es totalmente negra, tiene un punto blanco, es decir, lo peor de nosotros contiene una semilla de renacimiento positivo. Y lo contrario, cuando ves lo mejor de nosotros, ya hay una semilla de oscuridad. Y esta es la mejor representación del hombre. No hay ningún hombre que puede padecer de cuerpo angelical o diabólico. El problema es en qué proporción. Claro. Bueno, info@sanarsinfronteras.com es tu mail. Hay un móvil que es más 54 911 25 19 5105. Contame cómo viene la inscripción a lo que sería la formación como terapeuta akáshico online, ¿no? Online. Sí. La formación oficial empieza el 1 de enero del año 2020. En este momento estamos registrando las inscripciones. Muchos me preguntan, ¿pero qué tiene de muy especial y de muy original este curso? Es que tal vez es el único curso en el mundo donde cada curso está asociado a una máquina, las máquinas hechas con impresora 3D y transformadas en laboratorio con contenido energético que lo especializan en una persona, si no son contenedores, nada más. Entonces es un curso verdaderamente autosuficiente
donde desde el primer curso el terapeuta aprende la evidencia akáshica, la visión multidimensional, a hacer diagnóstico. En el segundo, tercer y cuarto aprende, por ejemplo, cómo desarrollar su cuarto ojo con el amplificador de poder mental, la pirámide del equilibrio holístico y, sobre todo, en el cuarto y último, el laboratorio cuántico que permite centenas de aplicaciones. Es decir, el mismo curso contiene sistema de diagnóstico y sistema de tratamiento. Bien. Y de desarrollo personal también. Muy bueno. Y es a través de...